Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Salud y Vida. Espero que todos se encuentren muy bien, que se estén cuidando. Como les digo, cada 8 días sigamos todas las recomendaciones que nos están dando. Básico, que nos quedemos en casa. Si no es necesario salir, quedémonos en casa. Sigamos todo al pie de la letra, el tapabocas, el lavado de manos. Todas estas recomendaciones es por el bien de cada uno y por el bien de los demás. Muchas veces nosotros hemos sentido miedo, ¿cierto? Hoy quiero darles unos pequeños tips acerca de ese miedo, de qué es el miedo. El miedo es esa sensación de angustia por un peligro que se acerca. Es esa sobrevivencia a algo, ese algo es el peligro que nos acerca. Cuando nosotros sentimos miedo, entonces sentimos muchas cosas por dentro y por fuera, como lo vamos a ver. Nosotros empezamos con los niños. Si somos papás, entonces no nos damos cuenta y estamos reforzando ese miedo. Si no se toma la sopa, se lo lleva el coco, ¿sí o no? Entonces ahí empezamos el miedo al coco. ¿Y qué es el coco? Y todo así. Ya los chicos están estudiando, entonces el miedo al castigo. Si usted no pasa el año, entonces no va a visitar a los abuelos, no tiene vacaciones. Y empezamos a sentir todas esas sensaciones, todas esas emociones, porque son emociones. El miedo es una emoción. ¿Cuántos no sienten miedo a meterse en una relación? ¿O no? ¿Cuántos no sienten miedo a un compromiso? O al solo hecho de tener amigos, porque es así. El hecho de cambiar de imagen nos hace sentir miedo. Pero ¿qué tal que yo sea rechazado o rechazada? Si yo cambio mi forma, si yo cambio mi imagen, entonces empiezo yo a sentir cositas. El miedo a la oscuridad, el miedo a la soledad, el miedo a la muerte. Son muchas sensaciones que nos despierta algún estímulo. El miedo a algunos animales. Algunas personas nos da miedo a algunos animales, ¿cierto? Y algunos entran en pánico total. Vamos a ver un ejemplo de este miedo en niños. Les dejo un video. Es la hora del cuento, niños. Todo esto ocurrió cuando Caillou tenía solo 3 años. El cuento de hoy se llama Caillou tiene miedo de la oscuridad. Buenas noches, Caillou. Que tengas felices sueños. Que duermas bien y descansa con tus animalitos. Vale. Dormiré bien y descansaré con mis animalitos. ¡Oh! ¡Animalitos! ¡Oh! ¡Mami! Caillou, ¿qué te pasa? ¡Animalitos, mami! ¿Lo ves? No están. Solo eran sombras. Pero oigo al monstruo que araña. No oigo a ningún monstruo que arañe. Pero hay un monstruo que araña aquí dentro. Está haciendo arañazos. Me parece que tú has creído oír algo. Pero no has de tener miedo de los monstruos. ¿Sabes por qué? Porque los monstruos no existen. Solo están en tu imaginación. Buenas noches, cariño. No he de tener miedo de los monstruos. No he de tener miedo de los monstruos. ¡Ah! ¡Au! ¡Oh! No pasa nada, Caillou. Solo es tu serpiente. Sí, pero había un monstruo volador. Y el monstruo que araña está en mi habitación.
Creo que todo ha salido de tu imaginación, porque aquí no veo nada. Pero el monstruo que araña hacía... He abierto la caja de música. Oirás la melodía y descansarás mejor mientras duermes. Buenas noches, Caillou. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Papá! ¡El monstruo que araña me ha cogido! ¡Ayudadme! ¡Ah! ¡Un monstruo con 2 cabezas! Había la caja de música, he oído... ¡Y un arañazo! El viento ha hecho que las ramas golpearan la ventana. Por eso has oído ese ruido. ¿Lo ves, cariño? A veces las cosas más normales pueden dar miedo. ¿Así que el monstruo que araña solo era un árbol? ¡Mira! ¡El monstruo que araña! No era un monstruo, solo era Gilbert. Ese gato. Ahora podrás dormir tranquilo, cariño. Con la ayuda de Teddy. Espero no oír más ruidos esta noche. Estoy convencido de que Teddy te ayudará a que no oigas más ruidos esta noche. Buenas noches, Caillou. ¿Cómo les pareció? A raíz de todo esto que les decía cuando niños, entonces empieza ya a fluir otros miedos y va avanzando y se va volviendo como una bola de nieves. Entonces ya no es el miedo a esa oscuridad, porque es que debido a eso, entonces ya el niño ve una sombra y ya son monstruos, ¿cierto? Y ya empezamos a agrandar y agrandar. Entonces, esto quise mostrar ese video cortico como un ejemplo, como para los padres, para que veamos hasta dónde cualquier cosita que nosotros le digamos al niño, viene y se lo lleva al ropavejero, dicen en el Chavo. Entonces, ¿hasta dónde va a influir en nuestra vida? Resulta que muchos, debido a esas amenazas de niño, cuando son adultos, no las han superado, pero tampoco las reconocen, y ahí vienen los problemas también. Cuando nosotros tenemos miedo, surgen algunos cambios, ¿cierto? Por ejemplo, algunos cambios fisiológicos. Entonces, el corazón nos empieza a latir fuerte, empieza a bombear más sangre. La adrenalina debido a eso entonces sube todos estos niveles. Empiezan los ojos como a agrandarse, la frente se arruga, el tono de voz, porque muchas personas cuando uno tiene miedo, entonces no sabemos cómo actuar. A veces uno dice, si a mí me llega a pasar que me van a robar, yo hago esto y esto. Mentira. Usted puede que lo haya planeado toda su vida. El día que a mí me atraquen voy a hacer esto. Eso es mentira, porque es en el momento que se presentan las cosas, es cuando hay una alerta y usted no sabe cómo va a reaccionar. Entonces su tono de voz puede ser que va a gritar, o lo contrario, mudo, se queda inmóvil. Entonces son reacciones propias del miedo. La tensión muscular, las cejas, ¿sí? Porque hay una contracción de cejas y son cositas que de pronto uno no se fija, pero el tono de voz es importante, porque o usted saca todo lo que siente en ese momento, o lo contrario, queda mudo o empieza a tartamudear. Son varias las situaciones. En cuanto a cambios psicológicos, por supuesto que también se presentan, porque puede estar como cambio de estados de ánimo. Entonces usted de pronto está bien y sintió el miedo y usted no sabe ni si está llorando, si está riendo, o que yo creo que a muchos les ha pasado. Cuando tenemos miedo, es una sensación que usted no sabe si va a llorar, si va a gritar, si va a reír, ¿cierto? Entonces, a esos cambios psicológicos también se presentan en ese momento. La pérdida de la autoestima. ¿Por qué? Lo de la autoestima es muy importante, porque es que nosotros de pronto con el miedo, entonces decimos, no, es que yo no soy capaz,
Entonces ya el yo no soy capaz de hacer tal cosa o yo soy menos que esto. Entonces ya su autoestima empieza a disminuir. Asimismo, como su autoestima disminuye, entonces también se nos puede presentar a nivel profesional. Entonces hay ciertas cosas que van enlazadas. El estrés, el miedo produce demasiado estrés en todos. Entonces uno puede que está de momento bien, vino el estado de miedo y debido a ese peligro que se aproxima, usted va a estar completamente estresado. Usted no va a saber ni qué es lo que está pasando en ese momento porque está bloqueado. Muchas personas, debido al miedo, entonces buscan como, digamos, un camino de escape, que muchas veces se equivocan en ese camino de escape, entonces no dicen nada, absolutamente nada, ante cierta situación siente miedo, pero el miedo también es no decirlo. No decir el miedo que él siente, no reconocer que le siente miedo a algo. Eso genera mucho estrés. Hay bastantes tipos de miedo. Algunos de los que de pronto quise relacionar acá es el miedo a la muerte. Uno escucha muy seguido bastantes personas donde dicen que les da mucho miedo a la muerte, ¿cierto? Esta es una sensación de supervivencia, que eso es la necesidad humana, supervivir. Por eso entonces se expresa ese miedo. De ese miedo a la muerte, entonces ya viene el miedo a las alturas. Y hablando del miedo a las alturas, entonces ya viene el pánico a volar. Entonces ya son personas que tienen que tomar calmante, en fin, para subir a un avión, por ejemplo. Entonces, todo eso es debido al mismo miedo a la muerte, el miedo a la autonomía. Esta autonomía está relacionada con lo de compromiso, ¿cierto? Muchos tienen miedo a un compromiso. Si vamos a hablar de una relación, entonces les hablan ya compromiso como tal, y entran en pánico. Y uno dice, ¿y eso qué pasó? ¿Es que le tiene tanto miedo a su pareja o qué? No, entran en pánico porque realmente es ese miedo a perder toda la autonomía. Entonces es como que están dibujando en su mente, y si yo me uno a esta persona, entonces ya no voy a poder hacer esto, esto y esto. Y eso genera miedo. Aunque algunas personas de pronto lo tomen en broma, eso genera miedo, el comprometerse. También hay, de pronto, hay fobias, que ya la fobia es más que el miedo, es un miedo más intenso. En estas fobias, entonces, usted trata de alejar el estímulo totalmente. Si yo le tengo fobia a una persona, a un animalito, entonces yo trato de alejarme, ¿sí? Que a mí no me gustan los mosquitos, entonces yo procuro que donde yo esté no vayan a estar los mosquitos. Entonces lo que hago es alejarme totalmente de eso. El miedo a la soledad. El miedo a esa soledad de pronto es más el pánico a verse uno abandonado. Un ejemplo, resulta que viene la separación. Entonces, en esa separación yo empiezo a pensar, listo, yo me separo, pero es que voy a quedar sola. Y empiezo a entrar en pánico. Empiezo a ver mi vida de que no, yo sola, entonces yo no voy a poder. Yo no puedo, y empieza ese miedo a quedarse uno solo. Ahorita, con todo lo que estamos viviendo, esto del miedo a la muerte, a la soledad, mejor dicho, está ahorita en furor, porque la gente está entrando en pánico. ¿Qué haría yo si quedo sola? Por ejemplo, si mi pareja me deja o se muere, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, cuando estamos
con estos miedos nos bloqueamos nuestro cerebro y como que hasta ahí llegó y hasta ahí fui y se acabó todo. El miedo a la mutilación. Cuando una persona de pronto tiene alguna enfermedad y está en riesgo parte de su organismo, entonces viene el miedo y es pues lo más natural, ¿cierto? Hablando de hospital, el miedo en los hospitales, el miedo a que me hagan una cirugía, a que me hagan cualquier procedimiento, un simple examen. Entonces, estamos dejando que actúen entre nosotros el miedo, pero no pensamos positivamente. Oiga, necesito realmente esa cirugía, ese examen, porque es que de ahí está mi bienestar. Y adicional está el del bienestar de la familia, porque yo los estoy preocupando. Entonces, vemos como a veces esos miedos no nos dejan avanzar. El hablar en público genera muchas cosas. Entonces, que empiezo yo a sudar, que empiezo al tartamudeo, que mis manos no las puedo dejar quietas, que me voy a bloquear. Entonces, muchas veces antes de iniciar ya estamos bloqueados porque empiezo a pensar lo que puede pasar. Ejemplo, si yo empiezo a pensar ahorita, no me bloqueé y no sé qué más decirles. Si yo empiezo a pensar de esa forma desde el principio de la charla, seguramente no supe nada, me bloqueé y dije, ¿sabe qué? Hasta aquí, ya, cortemos. Entonces uno mismo se limita, uno mismo empieza. Por eso es que yo insisto de que uno debe ser muy positivo, que el hablar en público no es fácil, claro que no es fácil, pero hay que poner de nuestra parte, hay muchas técnicas que lo pueden ayudar a uno, sobre todo el estar uno como relajado, estar tranquilo y no es ser como acartonado, sino natural. Cuando usted es naturalito, funciona todo. El ego significa el pensar en que si yo voy a hablar en público y de pronto entonces no me van a aceptar y viene la humillación y vienen otras cosas, entonces yo estoy pensando es cómo me va a ir, cómo me van a rechazar, entonces mi ego se va a ir al piso, entonces ya nadie me va a querer. El miedo a la tecnología, ese ahorita está de moda. Estamos ahora hablando a través de todas estas redes porque nos tocó, porque las circunstancias nos obligan. Entonces tenemos muchos miedos a aprender sobre todo. Yo personalmente con tecnología poco. Y sí, claro, es como al principio el rechazo, ay no, pero yo qué voy a hacer, no, ahorita nos tocó, pero hay que dejar el miedo. En cuanto a la tecnología, yo miraba en estos días algunos reportajes en televisión donde nos están nombrando a los profesores, que desafortunadamente algunos están como muy reacios a aprender esa tecnología, cuando desafortunadamente tocó, o más bien afortunadamente porque es un aprendizaje y todos debemos aprender de todo. Pero entonces los chicos son los que están pagando las consecuencias. Esto también es como una prueba a los profesores a decir, oiga, ¿hasta dónde puedo ir aprendiendo? Pero es que qué tanto yo quiero mi profesión y a mis alumnos. Si yo quiero mi profesión, mis alumnos, entonces tengo que estar disponible para empezar a dar mis clases como deben ser mis clases virtuales, a aprender a manejar tecnología, a no negarse del miedo que da, sino de reconocer es que me da miedo y a aprender. Entonces, eso también estos días me llamó la atención. El miedo al psicólogo. Imagínense, hoy en día, que digan que nosotros los psicólogos atendemos solo los locos. Eso es absurdo. Es absurdo. No faltará uno que otro loquito por ahí, ¿cierto? Pero, a ver, ahorita es cuando más se necesita del psicólogo.
es el apoyo. Precisamente cuando uno ya no puede, está en un estado depresivo, está en un estado de estrés muy alto, uno siempre pide ayuda profesional. ¿Y a quién le pide ayuda profesional? Al psicólogo. En todo lado está el psicólogo. Si vemos en la parte educativa, los colegios cuentan con el psicólogo y deben contar con el psicólogo. En la parte empresarial está presente el psicólogo. En los hospitales está el psicólogo. Y no es porque están locos, que porque son pacientes y van a estar locos, no. Es que lo que acabé de decir, el hecho de que a mí me van a hacer una intervención o algo, eso genera estrés. Y el estrés, ¿quién lo puede ayudar a manejar? El psicólogo. Entonces los invito a que no nos tengan miedo, a que nos vean que nosotros somos personas como usted, igualitos. Nosotros también tenemos problemas y somos común y corriente. Pero nosotros podemos ayudarlos a manejar algunas ansiedades. Nosotros no estamos solamente para el loquito, estamos para todas las personas. Vamos a ver un video donde podemos ver un ejemplo de los que les acabo de mencionar. ¿Sigues con puro gis y pizarrón? Deberías usar más la tecnología. ¿Yo? No, hombre, la tecnología y yo no nos llevamos bien. Es muy frecuente que como profesores sintamos cierta resistencia a innovar en nuestras prácticas. Después de todo, si la manera en que hacemos las cosas nos ha funcionado, ¿para qué cambiarla? Si te sientes así, no hay nada malo contigo. Es un sentimiento muy arraigado en el ser humano. Aunque pueda aburrirnos o estancarnos, lo conocido nos da seguridad y comodidad, mientras que lo novedoso, por desconocido y riesgoso, puede causarnos temor, pero también puede ser atractivo y emocionante. Si nos sentimos intimidados ante las tecnologías de la información, es porque quizá no reconocemos que ya somos usuarios. Cuando usamos el teléfono, enviamos un correo electrónico o hasta cuando escribimos en el pizarrón, estamos usando tecnología. Y de hecho, lo que estamos haciendo es potenciar lo que ya sabemos hacer. No se necesitan superpoderes para ser usuario de tecnología. Más bien, como pasa con Batman, la tecnología fortalece nuestras propias habilidades. Nos convendría no verla tanto como un enemigo a vencer, sino como una herramienta que puede aumentar nuestra capacidad. ¿Y tú, qué tecnologías ya usas actualmente para aumentar tus poderes y saberes? Tómate un momento para reconocer esos poderes. ¿Cuáles son tus saberes, tus habilidades y tus actitudes? ¿Estarías dispuesta o dispuesto a innovar para darle mayor alcance a esos poderes? ¿Cuáles tecnologías puedes ver como extensiones de tus facultades personales y profesionales? No se trata de que dominar las tecnologías se convierta en un problema adicional, sino de que te ayuden a resolver problemas. Una de las áreas más interesantes en cuanto a tecnologías de la información, conocidas como TICs, es la del aprendizaje en ambientes virtuales. Esto no es más que usar las capacidades de las computadoras y las redes para salvar las distancias y los tiempos. Ya no es necesario que profesores y estudiantes estén ni al mismo tiempo ni en el mismo lugar para aprender. Además, los entornos virtuales de aprendizaje permiten añadir las capacidades didácticas de la imagen y el sonido. Estos son algunos ejemplos. Visitas a museos virtuales, Bibliotecas digitales, archivos digitales, sitios de la web con recursos educativos, laboratorios virtuales y acceso remoto a laboratorios reales, simulaciones y demostraciones, videojuegos, redes de comunidades de aprendizaje con docentes y estudiantes de todo el mundo, localización geográfica y visitas virtuales a sitios de interés geográfico, histórico, ambiental, etc. Y más, mucho más. ¿Por qué no te das la vuelta por alguno de estos entornos y ves si encuentras elementos que te parezcan útiles? Como dice el experto Francesc Pedró, en vez de presentarnos delante de los profesores y hablarles de las maravillosas posibilidades que tiene una aplicación en el mundo educativo, deberíamos preguntarles qué necesidades tienen, qué problemas tienen, y a partir de aquí, buscar la herramienta o aplicación adecuada. Nunca al revés.
Revisa las lecturas recomendadas en el curso y busca e identifica las ideas que te sean más significativas. Por último, te invitamos a expresar lo que hayas aprendido de la manera que más te guste, escribiendo, grabando un video, haciendo una presentación o como se te ocurra. Y si te da un poco de temor usar la tecnología, no te preocupes, es normal. Está bien tener miedo a lo que sea, pero no hay que temerle al miedo mismo. Bueno, espero que les deje algún tipo de enseñanza a estos videos. Y como les estaba diciendo, es miedo que nosotros mismos nos generamos. Muchas veces miedos sin ninguna justificación, como lo del psicólogo. Entonces, pilas. Bueno, tenemos algunos tipsitos para superar aquellos miedos. Lo del autoconcepto, y fundamental. ¿Qué es recomendable? Que veas sus características. Entonces, un buen ejercicio es escríbalas. ¿Qué características tengo yo? ¿Cierto? Voy a escribirlas. De pronto, bueno, voy a decirle a mi amiga, a una de las amigas o a un familiar que me conoce muy bien, que me colabore. Yo quiero saber qué características usted me ve. Y seguro que se van a llevar alguna sorpresa por ahí. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me ven los demás? ¿Y cómo es la realidad? Siempre, siempre hay que trabajar en esa parte. Hay que ser positivos a toda hora. Porque es que si usted va desde la mañana a trabajar y, ay, eso hoy, quién sabe cómo me vaya, eso es tanto como cuando usted va a presentar un examen de admisión para... Empieza a presentar el examen y empieza, no, pero de esto depende mi futuro. Y yo no sé, pero de pronto no, pero de pronto sí. No, vaya con toda la actitud, vaya positivo, vaya con frente en alto y diga, yo puedo, yo voy a hacer lo que yo necesito hacer. Reconozca el miedo. Entonces, lo que hablé, si a mí me da mucho, mucho miedo hablar en público y resulta que me escogieron preciso a mí para hablar en público, sea franco y diga, es preferible que lo diga a tiempo y diga, sabe que a mí me da mucho miedo, me siento muy inseguro al hablar en público. Cuando usted ya empieza a reconocer qué miedo tiene, entonces ya empezamos a acercarnos a ese estímulo sin querer. Ya usted es consciente. Cuando uno es consciente de una situación, es más fácil ir sobrellevando todo. Ya vamos poquito a poco. Hable de ese miedo que tiene. Entonces, si a mí me da miedo hablar en público, voy a hablarlo con mi jefe o voy a hablarlo con mi compañero para que sepan de que si ellos me van a poner a hablar en público, yo de pronto puedo quedar bloqueada, yo de pronto puedo cometer algún error, pero ellos ya saben con anticipación. Y si ellos me están hablando de eso, si ellos me están escuchando, de pronto tengan la solución. Es posible que esta persona me pueda ayudar. Cuando uno tiene esos miedos hay que visualizarlos. Entonces, por decir algo, si yo tengo miedo a un animalito, entonces tengo el miedo a los mosquitos. Resulta que voy a visualizar de qué forma, me voy a imaginar una situación, voy a imaginarme una situación con los mosquitos y empiezo yo. Y eso es ir acercándose poquito a poco, poco a poco. El ir con las láminas, entonces le tengo miedo a los mosquitos y no soy capaz ni siquiera que me manden una lámina, una foto, entonces ya empiezo yo a buscar y ya como que sostengo, si antes no lo hacía, voy a estarme 2 segundos mirando esa foto. Ahora hay tanta tecnología, hay tantos videos, entonces ayudémonos con la tecnología también. Aprenda una técnica de relajación. Yo molesto mucho con lo de la respiración,
Para mí el poder respirar, el hacer una técnica de respiración es básico, básico para muchas cosas. Ayuda para ese estrés, queda uno como de verdad muy, muy tranquilo. Entonces es muy bueno que aprendamos alguna técnica de relajación, que el yoga. Otras personas dirán, no, pues para eso hay videos hoy en día. Entonces volvemos a la tecnología, ayudémonos de la tecnología y busquemos todo eso. Ahorita en cuanto a miedos con todo esto del coronavirus, son muchos, ¿verdad? Nomás el miedo a la cuarentena, el miedo a estar encerrado, el miedo, vienen muchos cambios. Cuando hay un cambio en su vida, siempre hay un miedo, porque es que a mí me genera estrés, a mí me genera mucho miedo el cambiar algo. Si yo me voy a cambiar el color del cabello a uno rubio, entonces a mí de todas maneras me va a generar como cierto estrés y yo, ¿cómo quedaré? ¿Y cómo me verán? ¿Cierto? Entonces todas esas cositas que a veces uno dice que son bobadas, no, eso sí genera miedos. Yo he insistido en la parte de las noticias, en la parte de información, ¿cierto? Que no tengan tanta noticia. Es que hay personas que están dedicadas a ver noticias nacionales, internacionales, todo acerca de esto, o empiezan a tener una conversación con una persona y solamente hablan del coronavirus, no más. Entonces, pues, bájenle todas las revoluciones a esto, porque o si no, no van a salir de eso y entre más días, cuando ustedes se den cuenta, vamos a entrar en pánico. Todos, lo normalito ahorita, es que todos estamos sintiendo el miedo a caer infectados y pues eso no lo sabemos, solo Dios es el que sabe, pero ese miedo tenemos que superarlo y superarlo a través de muchas cosas. Entonces, piensen en la parte bonita de la vida también. Hagan cosas que les guste de verdad. Si tienen la oportunidad, tomen unos minutos el sol a diario, ¿sí? Y que esos pensamientos no sean solamente de lo malo, sino que sea de lo bueno, que tengo a mi alrededor. Cuiden la alimentación en este momento más que nunca, porque nosotros estando en casa, pues no hacemos más, sino hágale a trabajar, pero con la mandíbula, ¿cierto? Y después de trabajar con la mandíbula, ay, de pronto un sueñito. Entonces, nos estamos inflando día a día. Entonces, cuidemos un poquito más esa parte de la alimentación, un poquito de ejercicio, sin exagerar, porque es que eso es otra, que ahorita entonces la gente por hacer ejercicio, entonces se van a la plataforma, empiezan a hacer rutinas que no son para ellos, sino unas rutinas súper pesadas y de ahí sí se pueden enfermar. Entonces, a veces no es tanto el virus, sino de otras cosas, nos podemos enfermar más por falta de información. Siempre estén activos, que su cerebro esté a toda hora activo, que en el momento que ustedes dicen es que no tengo nada que hacer, es que yo qué hago acá mirando al techo. No, busquen qué hacer, que si me gustó tejer, entonces voy a ponerme a tejer. No, que no puedo salir a comprar la lanita, voy a desbaratar esto que tengo y lo vuelvo a tejer, ¿cierto? Pero es digamos, un ejemplo que doy en el sentido de que la cuestión es estar muy activos. Permanezcan también en comunicación con personas, pero con personas positivas. Si ustedes van a hablar con una persona que no sea para hablar de lo que está pasando ahorita con el virus, sino que sea cosas bonitas, ¿sí? Busquen los amigos, llamen, siempre estén pendientes, ¿cómo están? Mire, un saludo que usted haga a una persona, seguramente lo va a hacer sentir bien, y más si es de hace mucho tiempo. Entonces, estas cositas básicas van a hacer que día a día
superemos un poquito ese miedo que ahorita genera toda esta situación. Cuidémonos mucho. Eso es lo principal ahorita, cuidémonos, seamos positivos, estemos activos, estemos sonrientes, estemos positivos ante cualquier situación. Entonces, eso era lo que hoy quería comentarles, hoy quería dejarles un poquito de estos pequeños tips. Ahora les dejo las redes sociales para que podamos estar en comunicación y con gusto. Ustedes cuando han escrito yo les devuelvo siempre, les doy respuesta. Algunos temas en las últimas semanas que hemos tratado, ahí los pueden ver. Entonces, la vejez, cómo llevar esa ira, qué es lo de familia, mujer, la soledad, cómo se puede sobrellevar, qué es jefatura y cómo ser un buen jefe, qué son esas pausas activas que debemos hacer, no solamente en la empresa, sino ahora también en casa. Entonces, porque es muy importante, y qué actividades se pueden hacer mediante, con la familia en esta cuarentena, qué es el acoso, porque debemos ser agradecidos, porque es tan importante el seguir instrucciones, qué es tener sentido de pertenencia, con quién o para qué, cómo manejar esos conflictos o cómo superar el duelo. Esas son algunas de las charlas que hemos tratado acá en Salud y Vida. Entonces las pueden encontrar en la página del Lumiro. Los dejo, muchísimas gracias y nos vemos en 8 días. STC, lo que quieres ver.